Bienvenidos a un fascinante recorrido por los intrincados laberintos de una historia que desafía la realidad. En este viaje exploraremos las tramas más oscuras y secretas que han moldeado los destinos de personajes inesperados. Pero antes de sumergirnos en este mundo intrigante, queremos invitarte a formar parte activa de nuestra comunidad. Si encuentras este contenido intrigante, no te olvides darle like para mostrarnos tu apoyo. Comparte tus reflexiones y teorías en la sección de comentarios, ya que nos encantaría conocer tus pensamientos. Si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ni un solo capítulo de esta historia en constante evolución. Además, activa las notificaciones para estar al tanto de las revelaciones más recientes. Capítulo 1. La captura del líder MS-13. En el oscuro trasfondo de la guerra contra las pandillas en El Salvador, un giro inesperado ha sacudido los cimientos del crimen organizado. El líder temido de la MS-13, conocido como el Crook, ha sido recapturado, desatando una serie de interrogantes sobre su liberación previa. El Crook, más que un simple pandillero, resulta tener una condena de 40 años en El Salvador y es buscado por la justicia de Estados Unidos debido a su implicación en múltiples crímenes. A pesar de estos antecedentes, las autoridades salvadoreñas lo liberaron, generando una profunda controversia. Nuestro periodista, Daniel Hernández, se sumerge en los entresijos de esta historia intrigante. El Crook no solo tiene un extenso historial delictivo en El Salvador, sino que también ha dejado su huella en los Estados Unidos, donde enfrenta cargos desde el año 2020 por conspiración para proveer apoyo material a la pandilla. Este pandillero, conocido por su carácter internacional, ha sido acusado en al menos 14 delitos en las últimas 2 décadas, según investigaciones del periódico digital El Faro. Desde su procesamiento en 1999 hasta su deportación y posterior condena en Estados Unidos, el Crook ha sido una figura central en la MS-13, con ramificaciones en Los Ángeles y Washington. No solo se destaca por su historial delictivo, sino que también desempeñó un papel crucial en la fallida tregua de 2012 durante la administración del expresidente Mauricio Funes. Aunque no apareció en los videos oficiales de las negociaciones, las investigaciones periodísticas revelan que el Crook fue uno de los enlaces clave con los líderes de las facciones rivales. Además de liderar la pandilla, el Crook disfrutó de privilegios inusuales en prisión, incluyendo visitas íntimas y participación en la controvertida tregua. Su participación en esta estrategia de pacificación fue esencial, castigando a los miembros de la MS-13 que no cumplían con los acuerdos. La historia toma un giro sorprendente cuando, en febrero de 2020, el Crook es condenado a 60 años de prisión por homicidio y asociaciones ilícitas. Sin embargo, misteriosamente, el 18 de noviembre de 2021 es liberado, generando interrogantes sobre la integridad del sistema judicial y la posible intervención de funcionarios gubernamentales. Investigaciones del periódico El Faro revelan que la liberación de El Crook fue liderada por Carlos Marroquín, director de la Oficina de Reconstrucción del Tejido Social del gobierno. Se presentan conversaciones telefónicas que sugieren una relación cercana entre el funcionario y el pandillero, lo que plantea serias preguntas sobre la transparencia del sistema judicial salvadoreño. Estados Unidos, al ratificar las anomalías en la liberación, busca respuestas, mientras el Crook permanece en México bajo la protección de su pandilla. Sin embargo, el 7 de noviembre de 2023, las autoridades logran recapturarlo y lo extraditan a Estados Unidos. Ahora, la atención se centra en las posibles implicaciones de la liberación de El Crook en el modelo de seguridad presentado por el gobierno salvadoreño. ¿Se basa en procesos legales sólidos o hay indicios de negociaciones oscurecidas? Las incógnitas se multiplican y la población exige respuestas al respecto. Con el líder de la MS-13 de nuevo bajo custodia, la historia delictiva y los entresijos de las pandillas en El Salvador continúan, dejando una estela de interrogantes y desconfianza en la sociedad. Capítulo 2. Tras las rejas internacionales. La recaptura de El Crook envía ondas de choque a nivel internacional, llevando consigo no solo la figura de un líder pandillero, sino también interrogantes sobre la seguridad y la justicia en El Salvador. La figura de El Crook, conocido por su liderazgo en la MS-13 y sus conexiones con crímenes en Estados Unidos, vuelve a estar tras las rejas. Sin embargo, este segundo capítulo de su historia se desarrolla en un nuevo escenario, el sistema judicial estadounidense. Desde su extradición,
Estados Unidos ha puesto bajo la lupa las circunstancias de la liberación del Krug en El Salvador. Las autoridades estadounidenses, al ratificar los cargos por conspiración para proveer apoyo material a la pandilla y otros delitos, se preparan para enfrentar al líder pandillero ante la justicia internacional. El historial delictivo de El Krug, que abarca décadas, presenta un desafío significativo para los fiscales estadounidenses. Desde crímenes en El Salvador hasta su presunta expansión de las pandillas en México, este pandillero internacional enfrentará una serie de juicios que podrían revelar conexiones más profundas con el crimen organizado transnacional. La comunidad internacional observa de cerca este caso, poniendo de manifiesto la complejidad de abordar el crimen organizado que trasciende fronteras. Las revelaciones sobre la participación de El Krug en la tregua fallida de 2012 también plantean preguntas sobre la relación entre las pandillas y los esfuerzos gubernamentales por mantener la paz. Mientras El Krug aguarda juicio en suelo estadounidense, la atención se centra en los posibles testimonios y revelaciones que podrían surgir durante el proceso legal. ¿Qué secretos podría revelar sobre la MS-13 y su influencia en la región? La historia de este pandillero continúa evolucionando, desafiando las fronteras y desvelando verdades ocultas que podrían cambiar el panorama de la seguridad en América Central y más allá. Capítulo 3. La sombra del acuerdo. La trama se complica al revelarse conexiones entre el gobierno salvadoreño y las pandillas para reducir la delincuencia. La recaptura de El Krug en Estados Unidos evidencia posibles acuerdos internos para su liberación. Conversaciones telefónicas entre el líder pandillero y un funcionario gubernamental señalan una relación más estrecha de lo conocido entre el crimen y el poder. Las autoridades estadounidenses, al confirmar la gravedad de los cargos, cuestionan la integridad del sistema de justicia salvadoreño. Este giro expone intrigas políticas y complicidades que permitieron la liberación de un pandillero con una condena significativa. Las alianzas entre pandillas y políticos evidencian la vulnerabilidad de las instituciones y la lucha contra el crimen en El Salvador. La historia de El Krug no solo es la narrativa de un pandillero, sino también un reflejo de las complejidades y desafíos que enfrenta la sociedad centroamericana en su lucha contra el crimen organizado. En el próximo capítulo se profundizará en los oscuros entresijos de estas alianzas y las consecuencias que podrían tener en El Salvador. Capítulo 4. Juegos de poder y desestabilización. La trama se adentra en un escenario de juego de poder y desestabilización, donde las conexiones entre el gobierno, las pandillas y la justicia desencadenan consecuencias inesperadas. El Krug se convierte en una pieza clave en este tablero, revelando su papel en la política y su influencia en la toma de decisiones. Las conversaciones telefónicas filtradas desvelan acuerdos secretos entre altos funcionarios y líderes pandilleros, señalando una red de corrupción que va más allá de lo imaginado. Las autoridades estadounidenses intensifican su investigación, exponiendo la magnitud de los delitos cometidos por El Krug y la posible implicación de figuras gubernamentales en su liberación. Se plantean preguntas sobre la integridad del sistema judicial y la capacidad del gobierno para combatir la corrupción en sus propias filas. El capítulo explora las consecuencias de estas revelaciones en la opinión pública y la estabilidad política del país. Protestas masivas exigen respuestas y acciones concretas contra la corrupción. Los líderes políticos se ven obligados a enfrentar la ira de la población y a tomar medidas para restaurar la confianza en las instituciones. La trama se sumerge en las revelaciones ocultas que rodean la figura de El Krug y su conexión con altos círculos de poder. Las investigaciones periodísticas profundizan en la red de complicidades que permitieron su liberación, destapando una maraña de intereses políticos y económicos. Se exploran los vínculos clandestinos entre el líder pandillero y sectores influyentes de la sociedad, revelando un entramado de corrupción que amenaza con desmoronar las estructuras del país. Mientras tanto, la opinión pública se divide entre aquellos que exigen justicia y transparencia y aquellos que defienden a El Krug como un símbolo de resistencia. Las tensiones sociales se intensifican, generando un caldo de cultivo propicio para el caos. Los disturbios y manifestaciones se multiplican en las calles, desafiando la capacidad del gobierno para mantener el orden. Las autoridades, presionadas por la comunidad internacional y la creciente agitación interna, se ven obligadas a tomar medidas drásticas. Se anuncian reformas judiciales y se prometen investigaciones exhaustivas, pero la desconfianza en las instituciones persiste. En este contexto de crisis, se exploran las opciones para restablecer la estabilidad y la confianza perdida. Capítulo 5. Entre sombras y conspiraciones.
el telón se levanta sobre un escenario donde las sombras se ciernen sobre los protagonistas. La historia toma un giro impredecible al revelarse conexiones inesperadas entre el Crook y figuras claves del poder político. Surge la pregunta, ¿es este pandillero un simple peón en un juego mucho más grande? A medida que se exploran los entresijos de las conspiraciones, se desentrañan las alianzas secretas tejidas entre el Crook y políticos de alto rango. Información filtrada y testimonios revelan cómo su liberación estuvo precedida por acuerdos en las sombras, acuerdos que comprometieron la integridad del sistema judicial y erosionan la confianza del pueblo. La trama se enreda aún más al descubrirse que el Crook fue utilizado como una herramienta estratégica para fines políticos. Se especula sobre su papel en operaciones encubiertas y cómo su influencia se extendía más allá de los límites de las pandillas, convirtiéndolo en una pieza clave en el tablero del poder. La indignación se propaga como un incendio forestal. Mientras la ciudadanía exige respuestas y responsabilidad, las protestas se multiplican y la presión sobre el gobierno alcanza niveles críticos. La narrativa se convierte en una lucha por el control de la verdad, donde cada actor busca imponer su versión de los hechos. En este emocionante viaje a través de giros inesperados, conspiraciones intrigantes y personajes enigmáticos, hemos explorado las sombras que ocultan los secretos más profundos. Nos sentimos agradecidos de que nos hayas acompañado en esta travesía llena de misterio y suspenso. Si disfrutaste de cada revelación, no olvides expresar tu apoyo dando like a nuestros episodios. Comparte tus reflexiones y teorías en la sección de comentarios. Tu participación enriquece esta narrativa. ¿Aún no eres parte de nuestra comunidad? Pues suscríbete para no perderte los emocionantes capítulos que están por venir. Además, activa las notificaciones para ser el primero en descubrir los nuevos giros de esta historia. Hasta la próxima.